Vamos a, decía, a ver lo que es preparaciones cavitarias clase 3 y clase 4. Preparación cavitaria clase 3. Cuando nosotros decimos que es una clase 3, vamos a ver con Sheila Maritza. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Doctor, disculpe, ¿está presentando? Ah, bien. Sí, pero vamos a ir primero, luego no hay problema sobre la presentación. Vamos a primero a conceptualizar. ¿Cuándo es una clase 3, Sheila? ¿Cuándo decimos que es una clase 3? Cuando la ubicación de la lesión, ¿dónde está? Incisales. En incisales. Vamos a ver. Andrés Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cuándo nosotros decimos que es una clase 3? Cuando la caries se ubiquen en los bordes proximales de los incisivos, de los dientes anteriores. Es decir, cuando la lesión se ubica en las caras proximales de las, no en bordes, en las caras proximales de las piezas anteriores, superiores e inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la lesión de clase 3 es a nivel proximal de las piezas anteriores y posteriores, ¿cuándo nosotros decimos que es una clase 3 simple? Cuando abarca cuántas superficies. Vamos a ir con Reiner. ¿Cómo está Reiner? Buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cuándo decimos que es una clase 3 simple, por ejemplo? Cuando abarca cuántas superficies. Cuando se ubican en los incisivos y los caninos. Sí, está bien. Cuando no afectan el borde incisal, doctor. No, está bien. Esa es una clase 3. Pero ¿cuándo decimos que es una clase 3 simple? Porque hay clase 3 simple, clase 3 compuesta y clase 3 compleja. Entonces, ¿cuándo decimos que es una simple? ¿Alguien quiere intervenir? Yo, sí, doctor, cuando es solo afecta solo una cara. Cuando abarca una sola superficie. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Roger, buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches. ¿Cuándo se dice que es una clase 2 o clase 3 compuesta? Cuando ya abarca dos caras, doctor. Muy bien. ¿Y compleja? De 3 a más, doctor. 3 o más, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Entonces, cuando nosotros abarcamos 3 caras, 3 superficies, podemos decir que es una clase 3 compleja. Muy bien. Un ejemplo, vamos a ver, un ejemplo con Rocío. Rocío, ¿cómo está Rocío Clemente? Buenas noches. Buenas noches, doctor presente. Ya. Dime un ejemplo de una clase 3 compuesta. ¿Qué caras, por ejemplo, podrían abarcar? Cuando aborda las caras proximales, doctor. Sí, está bien. Claro, esa es una clase 3. Pero ¿cuándo es una clase 3 compuesta? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un incisivo. A ver, ¿cuándo puedes decir que es una clase 3 compuesta en ese incisivo? Cuando abarca, hemos dicho 2 superficies una compuesta. A ver, ¿qué superficies podría abarcar una compuesta? El borde incisal. No, si es borde incisal ya no es clase 3, Rocío. Clase 3 es estrictamente proximal, sin comprometer el borde incisal. A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo de clase 3 compuesta? La cara vestibular y palatina, doctor. No, a ver, vamos, está bien. Claro, ahí ya sé más o menos a dónde quieres llegar, Andrés, pero cuando yo digo una clase 3 compuesta, se supone que abarcan solamente dos superficies. Si abarcaran solamente vestibular, palatino y abarcara vestibular, siempre tiene que comprometer proximal, sea mesial o distal, porque si no ya no es clase 3. Doctor, ¿sería un mesio vestibular o un mesio palatino? Un próximo palatino o un próximo vestibular. Ahora sí,
Entonces, puede ser mesial o distal, pero proximal y vestibular o proximal y palatino. Ahora sí. ¿Y cuando decimos, Roger, tú mismo? A ver, vamos a ver. Cuando decimos, dame un ejemplo de una compleja, por ejemplo. A ver, sería un vestíbulo. A ver, doctor, ¿cómo sería? Próximo mesio vestíbulo. Está yendo bien, está yendo bien. Un mesio vestíbulo lingual podría ser, doctor. Vestíbulo lingual, perfecto. Es decir, vestíbulo próximo lingual o vestíbulo próximo palatino. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera un superior. Muy bien, Roger. Entonces, ya más o menos con digamos, aclarando conceptos, porque en función a eso es que vamos a desarrollar la clase, es que nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿no?, que una clase 3 es estrictamente proximal, siempre cuando abarca solamente una superficie, compuesta con 2 y compleja con 3. Y vamos a ir viendo aquí. Cuando nosotros hacemos un examen clínico, miren esta diapositiva, por favor. ¿Vamos? Ustedes pueden ver una clase 3. Muchas veces no vamos a poder observar. Pregunto, al examen clínico, ¿yo podría decir que ahí hay una clase 3? No, doctor. Si estaría muy marcado, sería, doctor. Claro, definitivamente no podemos. Eso nos habló en diagnóstico, ¿se acuerdan? Que hay casos donde es igualito que la clase 2, digamos, estrictamente proximal, cuando está en punto de contacto, igual acá, en anteriores, no podemos observar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer muchas veces? Tenemos que usar un examen auxiliar. Y ese examen auxiliar podría ser una radiografía, por ejemplo. Es la única forma como yo puedo. Pero vamos a suponer que ya yo identifiqué, sea mediante una radiografía, transiluminación, clínicamente, lo que sea, que aquí hay caries en ambos lados, en proximal, pero que no se nota, pues, porque acá tenemos un punto de contacto. Y el punto de contacto muchas veces hace de que cuando la lesión es inicial y está en esmalte solamente, y empezando, no se puede percibir, entonces, no se puede, digamos, ver. Entonces, la pregunta es, si yo no observo, si yo ya sé, de acuerdo a mi diagnóstico, que acá tiene caries, porque radiográficamente he visto, ¿por dónde haría el abordaje? ¿Por dónde hago la entrada? Palatino. Por palatino. Nunca se olviden. ¿Por qué por palatino? ¿Y por qué no en vestibular? Porque muchas veces, la gran mayoría, ¿qué hacemos cuando tenemos un proceso carioso estrictamente proximal? ¿Por dónde hacemos el abordaje? Iván, ¿verdad? La mayoría ingresa por vestibular, pero debería ser por palatino, uno por estética y el otro por el punto de contacto. Dos aspectos importantes de lo que tú acabas de decir, pero hay un factor mucho más importante aún todavía. Tú eres Karen. Karen. Muy bien. Mira, Karen, lo que tú has dicho es muy cierto. Uno, romper el punto de contacto podría ser, pero uno busca a veces la parte más fácil. ¿Y qué es? Entrar por vestibular, ¿sí? Entramos por vestibular. La pregunta es, a ver, porque cuando nosotros hacemos el abordaje por vestibular, es más fácil, más sencillo, pues, ¿no? Y lo hacemos en forma directa, con visión directa. Pero si hacemos el abordaje por palatino, ¿con qué tipo de visión trabajaríamos? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. Y muchas veces trabajar con indirecta, a veces es un poquito más complicado, más laborioso. Y por eso que muchas veces agarramos. ¿Y cuál es la justificación cuando se hace el abordaje por vestibular? No, yo el mismo color del diente, yo escojo el mismo color, hago un buen pulido, un buen acabado y un buen pulido, y yo puedo tranquilamente, digamos, resanar sin que se note, ¿no? Inaparente esa restauración. Pero ¿cuánto tiempo dura una restauración por resina? La vida promedio de una resina compuesta de 10 a 12 años. Y cuando
pase esos 12 años, esa resina se va a fatigar, inclusive va a haber un ligero cambio de color y vas a tener que cambiar de material. Y cada vez que tú hagas un cambio de material, el abordaje va a ser del mismo tamaño o va a ser más grande. Pregunto. Más grande. El mismo tamaño tendría pues que tener un microscopio para decir hasta aquí nomás estaba la resina y hasta aquí nomás voy a llegar. Siempre o casi siempre el abordaje siempre cada vez es más grande. ¿Por qué? Porque mientras que elimines toda la resina, parte del biselado que has hecho, cada vez va a ser más grande tu restauración, tu preparación cavitaria. Y no se olviden, por favor, que hay un aspecto importante antes de ir avanzando. La textura del esmalte, ¿sí? La macro y la microtextura del esmalte es irreemplazable. Ni el mejor material del mundo, ni la mejor técnica del mundo, ni la mejor mano del mundo puede reemplazar en forma igual al esmalte. La superficie vidriada que tiene el esmalte, con el mejor pulido nunca voy a lograr la misma caracterización. Entonces, siempre el abordaje debe ser por palatino, no por vestibular, sino por palatino, perdón, sí, por palatino, nunca por vestibular, porque yo debo conservar al máximo, ¿no? Lo más íntegro posible, porque vuelvo a repetir, esto es irreemplazable. En cambio, por palatino, yo prefiero, en otras palabras, como quien dice, sacrificar palatino que sacrificar vestibular, porque es el frente estético, pues el que todo el tiempo vas a percibir, vas a ver. Entonces, no se olviden que así como la clase 2, cuando dijimos, ¿por dónde es el abordaje de una caries proximal en clase 2? ¿Se acuerdan? ¿Por dónde hicimos el abordaje? Por oclusal, doctor. Por oclusal. Y hemos dicho que no podíamos hacer por vestibular, es imposible. Entonces, lo hacemos por oclusal. Igualito, aquí en la clase 3, el abordaje, cuando la caries está entre diente y diente y no hay mucha destrucción de tejido vestibular, yo prefiero conservar ese tejido vestibular, esa superficie de esmalte vestibular, y sacrificar la palatina. Es decir, el abordaje siempre se tiene que hacer por palatino. No se olviden, por favor. Por eso dice, generalmente las clases 3 están localizadas en las superficies proximales de los dientes anteriores, laterales, incisivos centrales, caninos, superior o inferior. La necesidad estética, es decir, porque tengo que realizar una restauración con material estético, generalmente obliga al uso de resinas compuestas o materiales estéticos. Se prefiere siempre el acceso por palatino o lingual. ¿Y qué pasaría si yo tengo dos puntitos, caries aquí y caries al otro lado? Siempre, si es que yo preparo uno, de preferencia debo preparar los dos. Porque de un solo bloque voy a poder hacer el acceso cavitario, voy a usar una sola goma dique, miren, una sola, de repente medio cartucho de anestesia para cada uno es suficiente como para poder, digamos, insensibilizar y hacer la preparación correspondiente. Y hay veces, cuando son dos pequeñas, primero hago el acceso tengo una ventana y yo puedo hacer, así como hicimos la clase 2, yo puedo hacer el acceso por esa ventana y hacer una restauración sin necesidad de destruir palatino, solamente entrando por proximal. Y cuando hago la restauración, igual que hicimos en clase 2, primero restauro la más pequeña y luego la más grande. ¿Ok? Entonces, más o menos tiene el mismo criterio, y aquí está lo que estamos hablando. Una cosa es hacer una restauración, miren, de proximal llevarme hacia vestibular, y otra cosa es que yo tenga una caries y lo lleve por palatino. Puedo reemplazar, perfecto, pero nunca voy a mimetizar exacto, igual, parecido, sí. La textura nunca voy a igualar con la mejor resina del mundo, porque la textura del esmalte natural es irreemplazable. No se olviden, por favor. Eso es muy importante en lo que es preparaciones. Cuando tienen una lesión cariosa a nivel proximal, estrictamente proximal. Pero esta caries, si vamos a suponer la caries, voy a pintar aquí. Me traigo mi lápiz, pero mi lapicero.
Si yo tengo ya una caries ocluso, perdón, próximo vestibular, pues sería algo ilógico que yo haga una entrada por palatino, porque ya está hecho el acceso cavitario prácticamente por vestibular. Ya está, ya destruyó parte de vestibular y proximal. ¿Para qué yo entraría por palatino? Ya estaría convirtiendo esta cavidad en una cavidad compleja. Y lo que menos tengo que destruir es tejido dentinario. Entonces, y esmalte. No se olviden, por favor, que si ya la caries está dada, próximo vestibular, ya pues hago la entrada por vestibular. Pero si esto solamente es está en el punto de contacto, yo no voy a hacer esta apertura. Tendría que hacer la apertura que está acá al costado. Tendría que hacer una apertura por palatino. ¿Se entendió, por favor, esta parte? ¿Está claro? Claro, como el Sí, agua, doctor. doctor. Muy bien. Entonces, cuando hagamos nuestra preparación cavitaria, definitivamente la vamos a hacer de esa manera. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a continuar. Dentro de la clasificación decíamos hay simples, compuestas o complejas. Las simples son cuando son estrictamente proximales, compuesta puede ser vestíbulo proximal, mesial o distal, o la lengua proximal, lingual o distal, mesial y distal. Y las complejas es cuando abarca vestibular, proximal, palatino, lingual, lo que hace un rato comentamos. Entonces, en el diagnóstico, para ver una caries proximal, decíamos, es fácil. Aquí podemos observar muchas veces no vamos, cuando es estrictamente proximal, muchas veces no vamos a notar la caries. Para eso, ¿qué necesito? ¿Qué cosas necesitamos? Podemos, si es que no hubiera un diente vecino, sí, pues yo puedo visualizar una caries a nivel proximal, ¿no? O muchas veces antes se utilizaban unos separadores, se llamaban separadores de Ivory, pero eran muy traumáticos, pues eso ya no existe, ya se dejó de utilizar. Entonces, porque a nadie le gustaría separar, imagínense los dientes con un aparatito y mecánicamente, y eso es un poco por más anestesia, es una sensación bastante desagradable. Entonces, hoy en día, si es visual, es porque hay un espacio, un diastema entre diente y diente, para poder yo visualizar proximalmente cuando es en forma directa. Y si no, mediante la radiografía. La separación mecánica ya prácticamente decía hace un momento que ya se dejó de utilizar. Hoy en día lo que sí más bien podemos utilizar es la transiluminación. ¿Y cómo realizamos la transiluminación? Con sus lamparitas LED que ustedes tienen, que van a ver, supongo que ya han comprado o están comprando, con esas lámparas LED a transi sí se pone por la parte palatina, por la parte lingual la lucecita, y la encendemos y vamos a ver que en la parte proximal del diente vamos a ver aquí mejor, vamos a ver una zona oscura. Miren ustedes observan acá una zona ligeramente oscura, ¿o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, hay veces que no es tan oscura porque acá la caries ya es un poquito avanzada, pero vamos a suponer que es al inicio ligeramente oscuro. Entonces, a la transiluminación se nota una zona opaca, no translúcida a nivel del esmalte, e inmediatamente ya yo puedo determinar que allí hay un proceso carioso y lo verifico mediante una radiografía. Es decir, la transiluminación hoy en día, para las, digamos, sobre todo en el sector anterior, para la ubicación de lesiones cariosas, clase 3 se está utilizando bastante como medio de diagnóstico. Entonces es una forma. Si te lleva mañana de repente el día domingo una lamparita, lámpara LED, podemos hacer para transiluminación cómo se mira el diente. Y si hay un proceso carioso de repente por ahí, podemos observar. ¿Ok? Entonces, cuando no pasa el límite amelodentinario, miren, por decir estrictamente proximal, ¿no? Área de contacto, muchas veces encontramos esto aquí, y aquí es bastante difícil de ubicar. En cambio, dice, la preparación cavitaria estrictamente proximal, pero cuando pasa el límite amelodentinario, miren, cuando abarca ya esmalte y dentina. En estos casos, la preparación cavitaria, ¿no? Vuelvo a repetir, y así hasta en dentina yo tengo que hacer cavidades ya exclusivas.
¿no? La preparación cavitaria respecto de las piezas posteriores anteriores varían en un paso. ¿Se acuerdan ustedes cuántos pasos tiene la preparación cavitaria en el sector posterior o las preparaciones que hemos visto ya? ¿Cuántos pasos hay? 4, doctor. 4, muy bien. ¿Cuáles son esos 4 pasos? ¿Se acuerdan? Primero, Acceso cavitario. ¿Qué más? Eliminación del proceso carioso. Eliminación del proceso carioso tejido infectado. Tercero, Conformación de las paredes. que deben ser expulsivas. Informe expansivo de 5 a 10 grados de divergencia. Y por último, el alisado. Analizado. Pero al sector anterior le agregamos uno más. ¿Cuál es? El biselado. Y ahora vamos a ver, digamos, qué importancia tiene el biselado, sobre todo en el sector anterior. Y aquí está la preparación cavitaria en la clase 3. Se hace mediante la apertura, remoción de tejido cariado, conformación de paredes, terminación de paredes, y le agregamos uno que es el pincel. ¿Y para qué me sirve el pincel? Vamos a ir viendo eso. Miren, si es estrictamente proximal, el acceso por palatino. No toco vestibular, porque ya dije, esta parte del esmalte es irreemplazable. Y desde el punto de vista estético, ¿no? A la refracción de la luz, una cosa es lo natural y otra cosa es lo artificial. Y menos si no he dado un acabado y un pulido adecuado a mi restauración. Por eso siempre en las preparaciones cavitarias se recomiendan hacer el acceso por palatino. Y dentro de los pasos operatorios, hacemos primero el acceso cavitario y luego, ¿qué colocamos? ¿Cómo se llama esto? Detector de caries. Detector de caries, muy bien. ¿Qué tipo de detector de caries debemos colocar? ¿De qué color, perdón? ¿Rojo Verde. o verde? Verde. No se olviden. doctor. Muy bien, muy bien. Pero para colocar mi detector de caries, ¿qué tengo que hacer cuando yo he terminado de hacer mi preparación? Dijimos la semana pasada. ¿La cavidad cómo está? ¿Lleno de agua o no? Para colocar el detector de caries, ¿qué tengo que hacer? Secar. Secar bolitas de papel tisú. Secamos, luego colocamos el detector de caries. ¿Cuántos segundos colocamos el detector? 15 segundos, 60 doctor. segundos, doctor. 15 segundos, muy bien. Lavamos el doble. Y luego de eso, eliminamos con una fresa de carburo tungsteno todo el tejido infectado. Eliminación, segundo paso. Después de haber terminado de eliminar, nuevamente debemos pasar, por favor, el detector de caries, porque muchas veces podemos dejar por ahí un remanente de tejido infectado que no haya producido una tinción adecuada con el detector. Y luego de eso, la conformación de las paredes con una fresa troncocónica y luego con el alisado con una troncocónica pero de gránulo extra fino. Y una vez que hemos terminado, pero acá también quiero dejar, para hacer las preparaciones cavitarias, por favor, siempre, así como en la clase 2, ¿se acuerdan? Compuesta, que hemos utilizado entre diente y diente. Para no tocar diente vecino, ¿qué utilizamos? La cuña, doctor. Y una cinta metálica. La cinta metálica. La cinta metálica es fundamental. Y ahora mañana, cuando hagan el día domingo, cuando hagan sus preparaciones cavitarias, clase 3 y clase 4, van a ver que la lámina metálica es fundamental para evitar tocar el diente vecino. Así como dijimos la semana pasada, ¿no? En las clases 3, si no terminas haciendo 2 clases 3, ya no una sola clase 3, porque le vas a crear un desgaste a nivel de esmalte de una forma, digamos, con una concavidad. Y al ser con una concavidad, ¿cómo podría higienizar si se está entre diente y diente el paciente? Puede pasarse el hilo dental, pero si se acumula placa o restos de alimentos dentro de esa concavidad, no la va a poder limpiar y por lo tanto no se va a producir procesos cariosos. Entonces vas a terminar haciendo 2 clases 3. Muy bien, una vez que hemos terminado de hacer el afinado, que es, o
¿cómo se llama? El alisado de la superficie de las paredes, de la preparación cavitaria, realizamos el bisel. ¿Cuánto tiempo o cuánto de bisel debemos realizar? Un ancho aproximadamente entre 1 a 1,5 de acuerdo al tamaño de la lesión. Si aquí tenemos una lesión de esta naturaleza, el biselado tendrá que ser aproximadamente en un espesor, vamos a poner un color celeste, de 1 milímetro de radio, ¿ok? 1 milímetro de biselado. ¿Y cómo realizo el bisel? ¿Con qué tipo de instrumento debo realizar? El bisel en vestibular se debe realizar con una fresa, con la misma fresa troncocónica que hemos realizado el alisado. Con esa misma fresa extra fina podemos realizar, fina o extra fina, podemos realizar el biselado alrededor de la preparación, del borde de la preparación cavitaria. Pero este bisel que nosotros realizamos, ¿cuál es la finalidad de ese bisel? ¿Alguien podría decirme para qué biselamos? Para unir, doctor, el esmalte con el material restaurador. Claro que sí, por supuesto que se van a unir, pero ¿cuál es, digamos, esa unión, qué cosa te produce? Retención, doctor. Ojo, es otro factor. Retención y sellado, doctor. Ya, miren, les voy a decir, hay 3 aspectos importantes para los cuales nosotros hacemos el biselado. Uno es para lo que es, miren, vamos a ir analizando. Uno de ellos es para lo que dicen para hacer una buena mimetización, es decir, cuando yo coloco el material restaurador, no haya una línea demarcatoria entre material y diente. Entonces, como tiene un bisel, en ese bisel se va perdiendo, digamos, desde el punto de vista óptico, el material restaurador, es decir, la resina, respecto al color de la estructura del diente. Entonces, es menos notorio el material restaurador de la estructura del diente. Eso se llama mimetizar mejor. Se llama mimetización, para lograr una buena mimetización. Y segundo, lo que han dicho, para obtener una mayor retención. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer un biselado, ¿qué estamos logrando aquí? Estamos logrando mayor superficie de esmalte. ¿Dónde hay mejor presión? ¿En el esmalte o en la dentina? En el esmalte, doctor. En el esmalte, y por lo tanto, la retención y la adhesión va a ser mejor, ¿no? Y el sellado periférico va a ser mejor si es que usa un biselado. Pero más que, quizás algo más importante que las 2 primeras, se realiza, y ahora les voy a presentar justamente lo que yo les decía, que ha hecho que hoy en día modifiquemos la configuración de nuestras preparaciones cavitarias en clase 3 y clase 4 y algunas clases 6 inclusive. Miren, siempre de preferencia no debemos hacer tan semilunar, sino debemos hacer ligeramente rectangular. Paredes explosivas, 5 a 10 grados, ¿no? Piso puede ser irregular, lo que me interesa son las paredes. Las paredes tienen que ser explosivas de 5 a 10 grados hacia el exterior. Y acá les voy a presentar un trabajo de investigación del doctor José Mondelli, ¿no? Que ha revolucionado la preparación cavitaria en clase 3 y clase 4. Es decir, muchos de los dentistas hasta el día de hoy, muchos dentistas, todavía solamente hacemos biselado, pero solamente hacemos un biselado. ¿En qué sector? ¿Dónde se hace el biselado generalmente? En dientes anteriores, doctor. ¿En vestibular dónde? Vestibular. Doctor. Caras libres de vestibular. Ya, caras libres, pero generalmente en una clase 3, porque en clase 3 no hay caras libres. Generalmente vamos a encontrar en vestibular. Y en el sector vestibular, ¿cuál es la mentalidad y por qué nos forjaron de esa manera? ¿Por qué hacemos el biselado en vestibular? Para que no se note el material restaurador y sea estético de frente vestibular. Y si fuera una compleja, ¿qué creen que pase? Y acá les voy a presentar. Miren,
El doctor Rafael Mondelli, José Rafael Mondelli, ¿él qué hace? Tenía 30 incisivos centrales, a las cuales le preparó preparaciones cavitarias complejas, vestíbulo, próximo, palatino, porque eran superiores. Y a todas les hizo la misma preparación cavitaria, es decir, la misma clase 3, pero separó 3 grupos. Primer grupo 10 dientes, segundo grupo 10 dientes y tercer grupo igualito, 10 dientes. Entonces, ¿qué hizo en el primer grupo? O en el primer grupo de los 10 dientes. Hizo su preparación cavitaria sin bisel, ni por palatino, ni por vestibular, como estamos viendo, y lo marcó con un lápiz, para ver que no había bisel ni por palatino, ni por vestibular. En el segundo grupo, hizo bisel en vestibular, pero no hizo bisel por palatino, visto desde el punto de vista proximal. Es decir, hizo solamente el bisel que siempre realizamos, por vestibular. Y en el tercer grupo, hizo el bisel por palatino, y también este es por vestibular, y aquí por palatino. Y si nosotros observamos, vamos a ver a mayor aumento, miren el bisel por palatino y por vestibular. En el otro, solamente se hizo el bisel por vestibular y no por palatino. Aquí está, bisel por vestibular, de aquí para aquí, y en palatino no se hizo bisel. Y en el otro grupo, a mayor aumento, no se hizo bisel ni en vestibular ni en palatino. Ok. Y después, a las 30 piezas, las restauró con el mismo protocolo, grabado ácido total, adhesivos, y utilizó la misma resina, la misma técnica para las 30 piezas. Una vez restauradas las 30 piezas, por grupos de 10 separados, los metió en en fucsina básica, un medio de tinción a base de fucsina básica. Entonces, después de 24 o 48 horas, las sacó, las lavó y les hizo un corte y lo llevó a la microscopia electrónica de barrido. ¿Y qué creen que pasó aquí? Miren, en el grupo que no hizo, primer grupo que no hizo bisel ni por vestibular ni por palatino, se produjo microfiltración por vestibular y microfiltración por palatino. Segundo grupo, donde se hizo bisel por vestibular, no por palatino, que es lo que la gran mayoría todavía siguen haciendo, ¿no? ¿Qué se encontró? A nivel vestibular no hubo microfiltración, pero a nivel palatino sí hubo microfiltración. Tercer grupo, donde hizo bisel por vestibular y bisel por palatino. Al corte histológico se vio de que no hubo microfiltración ni en vestibular ni en palatino. ¿Qué cosa logró el doctor Mondelli con esto? Demostrar que si no haces bisel en el sector anterior, frito pescadito. Microfiltración, sea por palatino o por la zona que no has realizado bisel, si es que es una compleja y tiene 3, superficies, y si no haces bisel ni por vestibular ni por palatino, miren lo que pasa. Si haces solamente en vestibular, miren lo que pasa. Y si haces bisel por ambos lados, miren lo que sucede. ¿Qué quiso demostrar con este trabajo de investigación? Ojo, que el que no hace bisel va a producir microfiltración. Y si hay microfiltración, ¿cuál es el resultado de la restauración? Ya fracasó. Ya fracasamos, en otras palabras. ¿Ok? Por eso
que ahora la preparación cavitaria que vamos a realizar, vamos a hacer una compleja y vamos a hacer un bisel por vestibular y un bisel por palatino. ¿Se entendió, por favor? Sí, doctor. Y yo creo que esto va a mejorar los resultados de sus trabajos clínicos. Todavía hay muchos colegas, no sé si por desconocimiento, o se resisten, o creen, o piensan, porque a veces nosotros los profesionales, no, es que este es así, pues yo mi experiencia me da, no, a luz hacer esto de esta manera, y yo tengo éxito. Y yo pregunto, ¿cuántas veces has hecho control postoperatorio a tus pacientes? Segundo, muchas veces cuando hay microfiltración, ¿cuáles son los resultados inmediatos? Terminas tu restauración y cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en un paciente. ¿Saben cuál es? Cuando el paciente toma algo frío, hay dolor. Si toma algo caliente, dolor. Si come un chocolate, dolor. Si es en la pista posterior y muerde y hay microfiltración, dolor. Cada vez que muerdo me duele. Microfiltración. Pregunto, ¿qué tenemos que hacer si es que hay ese tipo de manifestaciones clínicas? Empezar de cero, hacer todo de cero. Y la pregunta es, ¿qué paciente le gusta que le hagan 2 o 3 veces una restauración? Si es que vuelve. Y si no, de repente está en la competencia, entre comillas, ¿no? Aunque la competencia, no hay competencia muchas veces. Uno hace su propia competencia. Entonces, muy importante este trabajo de investigación porque nos demuestra que sí tenemos que hacer bisel, pues. Si es que abarcan 2 superficies, bisel por vestibular y proximal. Si abarca 3 superficies, bisel por palatino, bisel por vestibular. Tenemos que hacer bisel. ¿Está claro aquí todo para ir avanzando? Sí, doctor. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, eso nos da pie. Miren, ¿y el bisel cómo lo debo hacer? ¿Con qué lo debo hacer? ¿Con cualquier fresa? No. Vamos a ir viendo. Miren, hay alguna técnica que indican que con una fresa de tipo flama delgada, como la que están viendo, puedo hacer un bisel por vestibular. Pero no se olviden, ojo, que el mejor instrumento o la mejor herramienta para hacer un bisel por vestibular en el sector anterior es la misma fresita que utilizamos para hacer el alisaje. ¿Qué tipo de fresa utilizamos para hacer el alisaje en la preparación cavitaria? Pregunto. Una troncocónica de grano fino de halo amarillo, doctor. Amarillo. Extra fino. El Extra extra fino. fino es amarillo. Así es, de punta redonda, de halo amarillo o de gránulo extra fino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esa misma fresa que hago el alisado, con esa misma fresa le hago por vestibular. Pero ojo, por palatino no voy a intentar hacer con la misma fresa. ¿Qué forma tiene la cara palatina? ¿Qué forma tiene? ¿Convexa o cóncava? Cóncava, doctor. Ligeramente cóncava o no. ¿Y ustedes creen que con una fresa troncocónica de fisura podrían hacer un biselado óptimo en palatino en una zona cóncava? No, no se podría. Así es, ni tampoco con una fresa redonda. Ojo, porque haríamos un techo demasiado marcado y ya no serían 45 grados. ¿Cuánto debe tener cuánto de angulación debe tener ese 45 grados? ¿Y cómo es ese 45 grados? Acá se los presento. Si yo tengo una preparación, miren, yo coloco la fresa, ¿sí? 90 grados. 45 sería la mitad. Inclino la fresa aproximadamente la mitad, que son 45 grados respecto a la superficie vestibular, y voy dando un desgaste muy suavecito por todo alrededor de aproximadamente, dependiendo de la lesión. Si la lesión es amplia, 1,5 milímetros. Si es corta, 1 milímetro. ¿Ok? Y miren cómo es que termina una cavidad ligeramente rectangular, ¿no? Con un bisel, vamos a ver aquí,
Miren el bisel. Y el bisel, a nivel cervical, el tercio cervical debe ser más delgado, no más delgado, perdón, menos extenso que hacia incisal. ¿Por qué? ¿Dónde hay mayor esmalte? ¿En el tercio cervical, tercio medio o tercio incisal? ¿Dónde hay mayor cantidad de esmalte? Cervical, doctor. Tercio incisal. No, al revés. Donde hay menos cantidad de esmalte es en el tercio cervical. Donde hay mayor cantidad de esmalte es en el tercio incisal. Por eso que cuando nosotros vemos, aquí por ejemplo este tercio es ligeramente translúcido, porque generalmente el esmalte es de ese color, translúcido. No se olviden, por favor. Entonces, por eso que el bisel que está hacia cervical debe ser más pequeño, basa en el tercio medio de 1 milímetro, y en el tercio incisal puede ser hasta 1,5 milímetros. Porque acá tenemos mayor cantidad de esmalte. En cambio aquí no, aquí el esmalte es menor. Inclusive el espesor de esmalte a este nivel es de 0,4 milímetros. Acá tenemos 0,7, 0,8 milímetros, casi el doble del esmalte. Entonces no se olviden, por favor, que eso es importante para realizar el biselado. Pero vamos a ir viendo acá cómo lo vamos a hacer. Entonces, por vestibular hacemos con la fresa troncocónica de gránulo extra fino, pero por palatino tenemos que hacer con este tipo de fresa, tipo flama o tipo pimpollo. Pásame a su César. Sí, enlace, pásame. No puede, no quiere. Parece que el problema ahora sí. Entonces, si observamos, vamos a ver. Vamos a tratar de minimizar un poquito. Ahora sí, no se puede. El no funciona. A ver. No. Se fue la imagen. Ahora sí. Entonces decía tipo flama o tipo pimpollo para la zona palatina, porque es ligeramente cóncava y esto es convexo. Miren, una clase 3 compleja. La preparación cavital, cuando es compleja, es cuando abarca, ¿qué dijimos? ¿Cuántas superficies? 3 superficies. Tres superficies, proximal, vestibular y palatina, en este caso superior. Miren acá, esta es una clase 3 compleja. Biselado con una fresa troncocónica, ¿sí?, de gránulo extra fino, 1 milímetro aproximadamente de ancho, un poquito más corto hacia cervical, o menos ancho, o menos amplio, perdón, en el nivel del tercio medio regular, y hacia el tercio se sale un poquito más porque hay mayor cantidad de esmalte. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de biselado. Y por palatino lo hacemos con una fresa tipo flama o tipo pimpollo. Muy bien. ¿Y cuándo decimos que es una clase 4? ¿Cuándo decimos que es una clase 4? Clasificación de Black. Mañana otra vuelta vuelvo a tomar. Cuando hay compromiso del borde incisal. Cuando es proximal con el compromiso de un borde, de un ángulo, no un borde. El ángulo incisal compromete, doctor. Ahora, de un ángulo. Porque si tú comprometes todo el borde incisal, ¿qué clase sería? ¿Clase 4 o clase 6? Clase 6. Si es todo el borde incisal, es clase 6. Por eso tiene que ser un ángulo. ¿Sí? Proximal con compromiso de un ángulo. Porque si es compromiso de todo el borde incisal, ya es clase 6. Y eso mañana lo vamos a hacer. O el día domingo, perdón. Ya estoy emocionado. Vamos a ver.
Las restauraciones de clase 4 o reconstrucción de ángulo, miren por favor, proximal con compromiso de un ángulo, sea mesial o sea distal. Y muchos me preguntan, doctor, ¿y qué pasa si es que tiene dos ángulos? Vamos a dibujarlo acá. ¿Qué pasaría si fuera así? ¿Sería una clase 4? ¿Qué dicen? Serían dos clases 4. ¿Ok? Porque acá es proximal con compromiso de ángulo. Si esto está separado de acá así, esto es una clase 4 y esta es una clase 4. ¿Cuántas clases 4 habría en este diente? Dos clases. Dos. No se olviden. Muy bien. La restauración de clase 4 de construcción de ángulos deben adaptar su técnica operatoria a la etiología principal que provocó la lesión. Es decir, puede ser por caries o puede ser por trauma, ¿no? Y ahora vamos a ver, miren, este casito clínico. Vamos a aumentar. Miren, aquí hay una clase 3 hasta aquí. Y aquí sí hay una clase 4. Esta es una clase 4. Y esta es una clase 3. Miren, a mayor aumento. ¿Por qué fracasaron estas restauraciones? Cambio de color en corto tiempo, de eso lo vamos a analizar más adelante. Pero porque para así a grosso modo nomás vamos a dar una respuesta. Porque no dieron acabado ni pulido. Pues miren ustedes estas restauraciones. Y lo primero que para un buen acabado tiene que haber una buena preparación cavitaria. Y en este caso, por ejemplo, miren, acá tenía una clase 3 así. ¿Y qué pasaría si yo hago mi preparación cavitaria en este diente? Y mi preparación cavitaria tendría que ser así, más o menos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí, doctor. Ya, perfecto. Y miren, cuento de qué me quedaría, qué tipo de tejido me quedaría, ¿esmalte o dentina? Esmalte. Esmalte, miren el pedacito de esmalte que me quedaría en ese diente. ¿Ah? Imagínense el pedacito de diente que me quedaría en esa restauración. ¿Qué pasaría si yo reconstruyo en esas condiciones? Se fractura. Es muy frágil, doctor. ¿Perdón? Es muy frágil que quede así. Lógico, por supuesto, todo esmalte que no tenga soporte de dentina hay que eliminar. Y miren cómo, y este es un caso bibliográfico, no es mi caso, no es un caso clínico mío, pero miren ustedes lo que pasó con esto. Se hizo la preparación cavitaria y como esto era tan delgado, tuvieron que eliminar ese pedazo. Clase 4, clase 4. Se convirtió esta clase 3 en una clase 4. Compromiso de ángulo. Pero vamos a hacer también el análisis. Yo veo la eliminación, el proceso, la conformación de la cavidad está muy bien, pero acá faltó algo. Miren, ¿qué pasaría si es que yo realizo una restauración? ¿Cómo sería mi restauración si es que yo haría en esta pieza? Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo exageré que era un poco. Ahora vamos a ver. Vamos a volver. Estoy dibujando con el dedo. Vamos a ver. Ya, creo que mejor. Entonces, viene la restauración. ¿Qué les parece la preparación cavitaria? ¿Está bien o está mal? Está mal, doctor, porque casi tiene una forma de semiluna. ¿Perdón? Está semilunar, doctor, la forma. No tanto eso, porque en el caso de las clases 4, mira acá, ligeramente semilunar aquí, pero aquí recto, no habría ningún problema en la clase 4. En la clase 3, en la clase 5,
Sobre todo clase 3 compuesta y compleja es donde tenemos que ser ligeramente rectangular, porque esta aquí hay superficies prácticamente ya libres, porque ya no hay caja. Miren, la reconstrucción ya no hay una caja, en cambio en la clase 3 sí hay una caja. Entonces ahí sí tiene que ser ligera por seguir los primas del mar. En cambio aquí no tanto, solamente eliminó todo lo que es el material restaurador, porque miren cómo era antes. Mira cómo era antes, tenía esta forma. Más bien trató de ser conservador, porque si no esto hubiera sido así. Imagínate, hubiera desgastado mayor cantidad de tejido aún todavía. Entonces, vamos a ver. Pero ¿qué pasa si yo restauro y hago una preparación de esa naturaleza? ¿Qué pasaría si aplico fuerzas? Porque en el sector anterior se aplican fuerzas o no. ¿Qué acción de corte? ¿Qué pasaría en este ángulo? Si se aplican fuerzas en la unión diente-restauración. Se fractura. No todo, se va a microfracturar. Y miren qué pasaría, vamos a ver. Perdón, guardé todo, pero vamos a hacer de nuevo. Aquí terminaría así. ¿Ok? Así terminaría. Entonces, en esta preparación que han hecho, en este caso, hay una pequeña modificación. ¿Cómo se debe hacer? De esta manera. El ángulo inciso mesial, aquí, de mi preparación, debe ser así. Si yo sigo el lineamiento de esta preparación, debería ser así. Siempre este ángulo debe ser redondeado. Nunca en ángulo recto. ¿Para qué? Para que cuando yo realice mi restauración, ¿sí? Aplique fuerzas en la unión diente-restauración, no tengo problemas porque tengo una cantidad determinada de resina. Por eso que vuelvo a repetir, siempre el ángulo tiene que ser redondeado en la preparación cavitaria clase 4. Y aplicando, miren, acá tenemos una fractura, pero ya no por proceso carioso, sino por fractura, por trauma. Y miren los bordes irregulares que producen un trauma. Se rompió un pedazo, pero abarcó proximal con compromiso de un ángulo. ¿Qué clase es? Clase 4. Esto de aquí. Pregunto, ¿es una clase 4? Este es también de un caso bibliográfico. Pregunto, ¿es una clase 4? Ellos lo presentan como clase 4. Pero pregunto, ¿es una clase 4? No, doctor, parece. No. Miren, si yo me proyecto en una restauración, ¿cuántos ángulos está afectando? 2. Los ángulos es todo el tercio incisal. ¿Y qué clase es cuando abarca el tercio incisal? Es clase 6. Clase 6. Por eso que tenemos que saber hacer un buen diagnóstico. Porque a veces no todo lo que brilla es oro, pues no todo lo que aparece en internet es lo mejor. Y a veces este es un caso bibliográfico de internet. Entonces, mucho cuidado, hay que saber seleccionar. Por eso que la clasificación de Black van a dominar y los voy a tomar nuevamente esta semana. Para que dominen, para que ustedes no tengan inconvenientes a la hora de hacer su diagnóstico y plan de tratamiento. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Cómo debe ser la preparación cavitaria? A ver, vamos a ver, aquí. Vamos a borrar esto. A ver, ¿cuántos pasos tiene la preparación cavitaria en el sector anterior? 5, doctor. 5, doctor. 5, doctor.
Ok, con el bisel 5, ¿estamos? 5 con el bisel, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, miren, si yo tengo una fractura, una clase 4 por fractura, no por caries, ¿haré acceso cavitario? No, doctor. Ya no, El doctor. acceso cavitario está expuesto totalmente, la fractura, es decir, la lesión está expuesta completamente. ¿Qué acceso cavitario podría ser? Entonces, obviarías el acceso cavitario. Segundo paso, ¿cuál es? Eliminación del tejido deficiente. ¿Qué tejido deficiente encuentro yo aquí? No hay. ¿Hay caries? No es por caries, es por trauma. Entonces, segundo paso tampoco, porque ahí eso no hay caries, ahí es una lesión por trauma. Entonces, lo que sí tengo que hacer, de los 5 pasos, tengo que hacer 3 pasos necesariamente. ¿Cuál de ellos es? Conformación de las paredes. Y ustedes han visto que el borde en toda fractura, ¿cómo es? Miren, irregular. Irregular. Así es. Miren ustedes. ¿Ustedes creen que una fractura es bien delimitado, digamos, la pérdida de tejido que ha sufrido el diente? Es bien delimitada los bordes, ¿no? Miren, sinuosos, irregulares. Entonces, la conformación de las paredes significa que con una fresa troncocónica de gránulo azul, es decir, de halo azul, de gránulo intermedio, debo regularizar estos bordes, ¿sí? Debo regularizar los bordes. Y luego, después de regularizar, ¿cuál sería el cuarto paso? El alisado. Paso, pues es como pasarle una lija más fina. Paso una fresita troncocónica de gránulo extra fino en el borde, todos los bordes. Y por último, dice, la preparación consiste en la regularización con una fresa troncocónica o flama, cuando es por el lado palatino, ¿no? De gránulo fino, y luego un biselado del cabo superficial a esmalte a 45 grados. Es decir, después de haber regularizado los bordes y luego alisado, paso a hacer el bisel. El bisel por vestibular con troncocónica, como estamos viendo, de punta redonda. O también algunos clínicos indican que con una fisura también puedo hacer, porque eso termina en punta, ¿no? Y lo que utilizamos es parte, no la punta, sino parte digamos, del tercio medio para hacer el biselado. Una vez que hagamos el biselado por vestibular con la troncocónica, por palatino lo hacemos con una tipo flama. Miren, y aquí, miren, solamente para mostrarle la fresa. La fresa tipo flama no es para vestibular. Algunos clínicos lo utilizan, pero recomiendo por enfrente vestibular porque es una superficie no recta, pero cuasi recta, ligeramente convexa. Entonces puedo utilizar una troncocónica y esta misma fresa, pero por palatino, para la zona cóncava del sector palatino, como están viendo en esta segunda diapositiva o esta segunda imagen. ¿Sí? Todo por palatino. En las piezas dentarias sanas que han sufrido una fractura del ángulo, es decir, por trauma, se dice que se debe eliminar la menor cantidad de tejido posible, porque aquí no hay proceso carioso. Lo que tengo que ser lo más conservador, lo que tengo que hacer es regularizar los bordes y alisarlo y hacer mi bisel, nada más. Otro diente por fractura, miren. Es muy común hoy en día ver fracturas, y no solamente por trauma, sino por estrés. Miren, clase 4, clase 4. Biselado 1 milímetro a 1,5 milímetros, de acuerdo al tamaño de la lesión, ¿sí? No necesitamos hacer un bisel demasiado amplio. Cuando hay una fractura, miren los bordes completamente irregulares. ¿Y cuál es mi preparación cavitaria? Regularizar, alisar y hacer biselado. Más. Y acá les paso un caso por fractura también. Clase 4, compromiso de un ángulo. Y miren ustedes, la preparación cavitaria tiene que hacerse con un ángulo redondeado, no ángulos rectos, porque eso nos permite a nosotros
colocar una cantidad determinada de resina y evitar las microfracturas a la acción de corte de estas piezas. El bisel, miren el biselado, tanto por el lado vestibular, visto desde el punto de vista incisal, miren, vamos a ponerlo para que puedan ver mejor. Miren, biselado por vestibular, biselado por palatino. Por palatino, el biselado inclusive puede ser un poco más corto, porque yo, ¿qué necesito en el lado palatino? Hago el bisel para que evitar la microfiltración y lograr un poquito más de área de adhesión o de retención micromecánica. Pero la mimetización la priorizo más en el sector vestibular que en el sector palatino. Entonces, miren, perdón, la mimetización, pero la microfiltración, esto lo hago para qué, para evitar la microfiltración, básicamente en palatino. Pero miren, es más ancho por vestibular, porque aquí no solamente va a ser microfiltración, sino también va a ser mimetización para mantener la parte estética del sector. A mayor aumento. Creo que ya viendo esta imagen, ahora cuando hagamos nuestra práctica y vamos a hacer una demostración, cómo es que logramos esto cuando tenemos una clase 4, no con compromiso de ángulo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Vamos a hacer 2 conclusiones. Ahora le toca la conclusión a Roger. Vamos, Roger. Una conclusión de lo que hemos visto, preparación cavitaria, clase 3, clase 4. No vayas a tirar como costumbre hasta que vienes al techo con slime. Aquí, doctor. Bueno, hemos aprendido sobre las preparaciones cavitarias de la clase 3 y clase 4, donde hemos también aprendido